¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva plática, una nueva charla entre amigos. El día de hoy vamos a tocar un tema que a muchos nos va a llevar a la nostalgia, al recuerdo, a nuestros años mozos, como solemos decir. Y vamos a hablar de la infancia de los años 80. Para que hablemos de la infancia de los años 80, tendríamos que remontarnos a que estamos hablando de la gente que nacimos por ahí del 74, de 1974 en adelante. Que digamos que es la gente que en 1980 pues tenía 6 años y de ahí en adelante le vamos contando. Entonces este es un viaje a través del tiempo. Un viaje en el cual vamos a recordar muchas cosas, muchos momentos, anécdotas, situaciones que nos ocurrían y que espero que ustedes lo disfruten igual como yo disfruté echar a volar esa mente para poder viajar a través del tiempo y recordar las cosas que en su momento nos hicieron felices o que en su momento nos hicieron pasar momentos bochornosos o momentos trágicos. Todo depende según el color del cristal con que se miren las cosas. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer este viaje y como decían por ahí, pues vayamos nuevamente a los 80s, así es que back to the 80s. Hablar de los años 80s es hablar de una época en la cual era todo totalmente distinto a lo que hoy en los años 20 se vive. Totalmente distinto. Y vamos a empezar por algo tan sencillo como salir a jugar en la calle. Hoy, en la actualidad, salir a jugar en la calle es una preocupación para las mamás y para los papás, como no tienen idea. Todo el mundo está pensando que te pueden secuestrar, que te pueden robar, que te pueden mil cosas. Anteriormente eso no existía. En los años 80 tú podías salir a jugar sin ningún problema después de las 6-7 de la tarde o 7 de la noche, como lo quieran ver, y te podías meter a tu casa sin ningún problema a las 10-11 de la noche. Y tus papás podían estar tranquilos adentro de su casa porque ellos sabían que tú estabas allá afuera jugando. Y todo el mundo se daba cuenta porque la algarabía y los ruidos de los niños en la calle se escuchaban. Hoy es muy raro que tú escuches en una calle ruido de niños. Muy raro. Hoy no existe eso, en serio. Alguien dígame cuánto tiempo tiene que en una calle escucha el ruido de niños jugando. Díganme, ¿quién lo ha hecho? ¿Se han puesto a pensar en eso? Y en ese entonces no había muchos carros. O sea, la época era muy distinta. No había muchos carros. Las calles no estaban tapizadas de vehículos. Las calles estaban libres. Claro que había carros. Y había carros estacionados, sin duda. Pero no eran muchos. No eran muchos. Yo creo que en cada calle a lo mejor te encontrabas 3, 4 carros. Eran muchos. Y esos carros se prestaban precisamente para que tú te pudieras esconder abajo de ellos o atrás de ellos, como lo quisieras ver. Pero al final de cuentas los carros en ese entonces también eran más resistentes, porque yo me acuerdo que de niños te subías al toldo de un carro, te trepabas, brincabas, subías, bajabas y en serio y sin ningún problema, y el carro no sufría ninguna abolladura, Entonces también los carros cambiaron mucho. Ahí también tendremos que reconocer que la calidad de los vehículos de antes comparados con los de ahora cambiaron totalmente. Y ni hablemos de las defensas de los carros, porque ustedes recordarán que antes los carros en los 70s, 80s y a lo mejor muchísimo tiempo antes, las defensas de los carros eran de aluminio, pero de ese aluminio resistente. O sea, tú te subías y brincabas en la defensa y era súper resistente y aguantaban como no tienen ni idea. Otra cosa que ocurría comúnmente era que en ese entonces los gritos de los niños, obviamente, y la escandalera que se oía en las calles era porque los niños teníamos 1001 juegos que jugar.
pero infinidad de cosas, no nos aburríamos. En verdad que los niños de antes no nos aburríamos de estar en la calle. Yo creo que hasta tiempo nos faltaba. Hoy, desgraciadamente, los niños se la pasan más en la casa, jugando con el videojuego, jugando con el celular, viendo YouTube. Cosas que cambiaron de un tiempo para acá. Pero en aquel entonces vamos a recordar algunos juegos que existían en los años 80. En ese entonces se jugaba mucho a las escondidillas, que era lo que les decía, los carros servían para esconderse, sin ningún problema. O te metías en la casa, o le dabas vuelta a la manzana, no sé, infinidad de cosas. Los que vivimos en barrios populares, te metías en una vecindad que tenía salida del otro lado. O sea, era un juego que realmente te entretenía bastante. El famoso zapatito blanco, zapatito azul, ¿quién lo recuerda? ¿Se acuerdan de la tonada? Eran juegos que realmente te entretenían mucho, incentivaban la creatividad, provocaban muchas risas. Jugar a los encantados, no se diga. Era uno de los juegos clásicos. El famoso Doña Blanca. ¿Cuántos no recuerdan hoy la canción de Doña Blanca? Esa yo creo que es una de las canciones que siguen y siguen los años y se sigue memorizando esa canción. Aunque muchos ya no lo jueguen, seamos sinceros, ya pocos son los niños que juegan Doña Blanca. El famoso Stop. ¿Recuerdan el famoso Stop? Era un juego, para quienes no recuerdan, quienes no vivieron esa época, el Stop era un juego que consistía primero en trazar con un gis en el suelo un círculo chico. Un círculo chico que en el centro precisamente tenía la palabra stop. Después de ese círculo hacia afuera marcabas otro círculo grande y ese círculo grande lo dividías o lo fraccionabas de acuerdo al número de jugadores que había. Podría ser que lo dividieras en 3, en 4, en 5, en 10, hasta en 15 si querías 20. En ese entonces se usaba que se ponían los nombres de cada país. Cada niño representaba un país, ¿sí? Todo el mundo queríamos ser México. Y de ahí ya tú elegías otro país que te gustara, ¿no? Si ya te ganaban México, pues no te quedaba más que elegir Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Italia, España, el que tú quisieras. Y ese era el país que tú representabas y que te ponían en tu espacio que era asignado para ti. Y posteriormente, después de ese círculo grande, se marcaba enseguidita como a... ¿qué será? Afuerita de ese círculo, unos 10 centímetros, o otro círculo. Y ahí se marcaban tus castigos o tus vidas que ibas perdiendo. Y el juego consistía en decir una frase que me acuerdo muy bien y muchos se van a acordar de ella ahorita. Bueno, muchos que son contemporáneos, ¿no? Se van a acordar de esa frase que decía: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Y el que decía esa frase hacía una pequeña pausa porque todo el mundo estaba entregado de a quién le iba a tocar. Y cuando tú decías el nombre del país, todo el mundo corría hacia afuera y el del país mencionado tenía que brincar al círculo interno y gritar la palabra stop. A partir de ese momento ya nadie se podía mover. ¿Y cuál era el chiste? Que tú tenías que contar o adivinar la cantidad de pasos que tenías que dar para llegar al que tú eligieras. Tú podías decir: yo voy a llegar a Pedro, que es Portugal, ¿no? Y decías: voy a llegar en 7 pasos. Y tenías que dar 7 pasos. Y si no la atinabas, era un castigo. Bueno, era una vida perdida. En eso consistía ese juego, el famoso stop. O jugábamos a las cebollitas, ¿no? Que hoy muchos siguen jugando a las cebollitas, aún así de adultos, ¿eh? No se hagan. Teníamos espacio para jugar fútbol, porque no había carros. Jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, el famoso pica pica o bolillo, que muchos le llaman bolillo, que era con un palo de escoba, digamos que lo cortabas y con una navajita le ibas rebajando de un lado y del otro. Era un juego muy curioso. En ese entonces todavía nos alcanzó a tocar jugar el famoso valero
Y el trompo, que nunca ha pasado de moda. El trompo, que hasta la fecha sigue siendo uno de los juegos populares o típicos de muchos niños. Lamentablemente el trompo antes era de madera. Hoy, pues, con el paso del tiempo, ya el trompo ya no, en pocos lugares sigue siendo de madera. Sobre todo en pueblos, en comunidades, ahí sí se conserva la tradición de que es de madera. En muchos lados ya se comercializa nada más el de plástico. Entonces hasta eso cambiaron las cosas. Vámonos ahora a las escuelas. ¿Cómo eran las escuelas en aquel entonces? Y pues muchos, como éramos niños, cursábamos la primaria. Pero ¿cómo era cursar la primaria en ese entonces? De entrada, la educación era distinta, muy distinta. Nada que ver con lo que hoy se ve. Vamos a partir del punto de que en ese entonces no existía la palabra bullying. No existía el bullying. Claro que sí existían problemas, claro que sí había diferencias entre compañeros y entre amigos. Pero esas, ¿saben cómo se resolvían? Con un tirito a la salida de la escuela. Así se resolvían. Al final era de que pues un tirito pues va, un tirito saliendo. Esa era la manera en que se resolvían los problemas. ¿Cómo olvidar los famosos bailes escolares del 10 de mayo? ¿A poco no? Y en ese entonces lo típico eran canciones de Cricri. El trenecito, la boda del palomo, obviamente el ratón vaquero, híjoles, el caminito de la escuela. Las canciones de Cricri eran básicas y eran de ley para los bailes escolares. O bien, también no faltaban los famosos bailes típicos regionales. El del famoso estado de Veracruz, el de Michoacán, el de Oaxaca. Todos los estados también eran representados en los bailes. Generalmente se trataba de abarcar los bailes de todo el país, obviamente en distintos eventos, ¿no? Porque pues, no se podía todo en un mismo baile, pero sí era algo común. Después de ahí, yo me acuerdo que antes se ensayaban horas y horas para el festival. Inclusive, no sé si a ustedes les tocó, pero después del convivio del Día del Niño era ir a ensayar. Por lo menos 1 hora, 2 horas más. Pero terminabas tu comida o tu evento del Día del Niño y los maestros ya te estaban hablando, hay que ir a ensayar y tenemos ensayo, y bueno, ni esos días nos salvábamos. En ese entonces, recordemos que los profesores no escatimaban en castigos, no escatimaban. No podías hablar y no podías pensar en faltarle el respeto a un profesor, mucho menos a un director, Era impensable que tú le contestaras mal, y mucho menos con una grosería a un profesor. Porque en ese entonces los profesores sí tenían una autoridad para castigarte. No las payasadas de hoy de que ay, te meto a derechos humanos y los derechos de los niños y bla 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 bla. Y sé que hay gente que a lo mejor no le parece de este asunto, y sé que puede ser debatible, pero al final todo eso parte de un concepto llamado educación. Y la educación incluye el respeto a todos absolutamente. Mamá, papá, hermanos, maestros, maestras, toda la gente que está involucrada con tu educación merece un respeto. Y eso antes lo teníamos bien claro. Y nuestros papás también lo tenían bien claro, Porque obviamente nuestros papás sabían que en las escuelas había castigos. Desde la famosa regla, que te pegaban en la punta de los dedos, o en las palmas de las manos, o a la inversa de las palmas de las manos.
O el famoso avioncito, ¿no? ¿Quiénes se acuerdan que cuando llevabas la patilla larga, el profesor o el director te jalaba de la patilla y te hacía como avioncito? Era normal, y créanme que no existía todo eso de que te voy a demandar y, o sea, tiempos muy distintos y que realmente a mucha gente sí la forjó, a mucha gente sí le dio un carácter, a mucha gente sí le dio el valor del respeto. Pero cuestión de opiniones, eso ahí no nos vamos a meter. En aquellos entonces en la escuela era indispensable ir uniformado, tenías que ir bien peinado y aseado, O sea, no podías ir chilapastroso ni mugroso, tenías que ir bien, tus zapatos boleados, tus tenis limpios. Que no lo vamos a negar, si te encontrabas compañeros que se iban mugrosos, tampoco vamos a decir que no, sí había compañeros que de repente tú los veías, los olías y el aroma realmente era de 3 días sin bañarte, o sea, seamos sinceros, sí existía eso, sí existía el que los compañeros de repente se colaban ahí sin bañar y pues, obviamente tú no ibas a decir nada, ¿no? Cosas que pasaban de niños. La ceremonia escolar de los lunes era todo un suceso. ¿Se acuerdan? Cantar el himno nacional, los honores a la bandera. Pero lo más emotivo y lo más bonito era cuando te tocaba la ceremonia de las efemérides, ¿no? Y en ese entonces no te daban un... ¿cómo llamarlo? Pues un guión para que pudieras salir con él a decir tu frase. Era de memoria, te la tenías que aprender, Te la tenías que aprender. No podías salir a la ceremonia con tu guión o con tu acordeón. No podías salir así. Tenías que aprendértelo. Digo, obviamente tampoco era un texto así súper largo, ¿no? Así que tú digas, no, hombre, se aprendió toda una cuartilla. No, era un párrafo, pero era un párrafo que te tenías que aprender. Y tenías que salir y decirlo completamente de memoria. La infancia en los 80s estuvo marcada por Chabelo. ¿Quién no recuerda los domingos en familia con Chabelo? Y sé que muchos dirán que Chabelo es un tipo amargado, que bla bla bla. Está bien, sí, ya lo sé. Pero los niños de los 80 no me pueden decir que no se paraban todos los domingos en la mañana a ver a Chabelo. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ir a una grabación del programa de Chabelo? ¿Cuántos se quedaron con las ganas? ¿Cuántos ganaron un premio con Chabelo? ¿Se acuerdan de la sección de los cuates de provincia? Se marcaban con los teléfonos de disco. En aquel entonces les marcaba a los cuates de provincia con los teléfonos de disco. Y en aquel entonces se manejaban las cartas escritas, el correo normal. No existía el internet, no existían los correos electrónicos. Era escribir una carta con tu puño y letra, meterla en un sobrecito, acudir a la oficina de correos, ponerle su timbre postal, enviarla, esperarte 8 días, 15 días, el tiempo que tardara en llegar tu carta, y esperar la ilusión de que Chabelo te nombrara en la televisión. Y más afortunado eras si después te llamaba por teléfono. Esa era la dinámica en Chabelo, los domingos, con los cuates de provincia. Y ese era un programa que nos marcó a muchos. O Topollillo. Muchos aún recuerdan a Topollillo con el famoso Yo quiero ser como mi papá, ¿no? Hasta la fecha es una canción que muchos siguen cantando. Muchos niños y muchos papás la recuerdan. Y era un programa que a muchos nos marcó. ¿Cómo olvidar al señorón Raúl Astor como pareja de Topollillo, no? Todas sus locuras, todas sus atrevimientos que hacía.
ese inolvidable acento argentino. Era algo que realmente a muchos de niños pues nos encantaba y nos gustaba mucho. El programa Chiquilladas o las caricaturas, ¿no? De niños a todos nos gustaban las caricaturas, o creo que a la mayoría nos gustaban las caricaturas, ¿no? Lo de moda en aquel entonces eran pues los Super Amigos, que en aquel entonces los Super Amigos es el equivalente a lo que ahora es la Liga de la Justicia, ¿no? Las modas pasan y los nombres cambian, pero al final de cuentas es lo mismo. Y en ese entonces en los Super Amigos, o Liga de la Justicia, como le quieren no llamar, encontrabas a Superman, a Batman, la Mujer Maravilla, estaba Robin en los Super Amigos, estaban los Gemelos Fantásticos, estaban el Señor Halcón, la Señora Halcón, el Jefe Apache, Tornado, uno que creo que era Trueno, que era como un rayo, estaba Flash. Había miles de personajes en aquel entonces, muchos que desaparecieron o que ya no aparecieron en la Liga de la Justicia. Y yo sé que muchos no se van a acordar de los Super Amigos, pero para eso existe el fabuloso YouTube y ahí los pueden encontrar. Así de que si no se acuerdan de alguno, entren a YouTube, ahí se van a encontrar muchas sorpresas. También encontramos a He-Man, de He-Man si se acuerdan muchos, ¿no? Que después sacaron su versión femenina con She-Ra, si no me equivoco. Era She-Ra, el personaje femenino. También sacaron a los Halcones Galácticos. ¿Cuántos no se acuerdan de los Halcones Galácticos? Y al final de cada caricatura era la fabulosa pregunta de conocimientos. Eso era siempre al finalizar los Halcones Galácticos. Y era bonito porque aprendías al ver la tele. No era nada más estar ocioso, sino que también te dejaban un conocimiento. Y eso era lo bonito de algunas caricaturas. Y ahorita me estoy acordando también de las cápsulas de Cantinflas. ¿Quién no vio esas cápsulas de Cantinflas? Las pasaban en el Canal 2. Yo me acuerdo que eran en el Canal 2. Era una cápsula de 5 minutos a lo mucho. 5 o 10 minutos, no más. O sea, a lo mejor me excedí en el tiempo. Pero eran cápsulas que te hablaban de distintas etapas de la historia en el mundo, no nada más de México, en el mundo. Te hablaba del Coliseo Romano, te hablaba precisamente de los egipcios, te hablaba de la Segunda Guerra Mundial, te hablaba de personajes históricos en el mundo. Igual, también son cápsulas que podemos encontrar hoy en la actualidad en YouTube. ¿O quién no recuerda al famoso tío Gamboín? A Rogelio Moreno, a su hermano Genaro, el gato GC, las supervacaciones. ¿Se acuerdan? Eran los tiempos en los que el periodo vacacional de las escuelas era de 2 largos meses. 2 largos meses en los que los niños nos poníamos a ver las supervacaciones. ¿Y qué eran las supervacaciones? Ok, para quienes no se acuerdan, las supervacaciones eran segmentos en los cuales obviamente la programación del Canal 5 siempre estuvo basada en programas en caricaturas. De lunes a viernes, porque los sábados eran de películas, sábados y domingos eran de películas. Pero entre semana eran caricaturas netamente. ¿Y qué pasaba en las supervacaciones? Bueno, en las supervacaciones, en las mañanas, entre cada caricatura, había segmentos en las cuales estos personajes, el tío Gamboín, GC, Rogelio y Genaro Moreno, hacían enlaces en algún parque, en algún centro, no sé, en algún parque de diversiones, como Divertido, como en la Feria de Chapultepec, como en aquel entonces lo que era Reino Aventura, que después ahora es Six Flags, y hacían concursos, juegos, actividades para los niños. La gente iba, se presentaba en esos lugares donde ellos iban a estar, y había actividades en las cuales los niños se llevaban un premio, se llevaban un recuerdo, alguna foto, o sea, eran actividades que se compaginaban junto con las caricaturas que presentaba el Canal 5.
Eso eran las super vacaciones. En aquel entonces todos los niños soñábamos con tener una avalancha. Hasta la fecha existen las avalanchas, pero en aquel entonces, híjoles, yo creo que era el sueño de todos. Yo soñaba con tener una avalancha, nunca la tuve, pero sí me subí en una. Y me subí en una porque creo que a mis primos les llevaron una. Mis primos vivían ahí mismo, donde yo vivía, una vivienda arriba. Y a mis primos sí les llevaron su avalancha. Y me acuerdo que por ellos yo me subí a una avalancha. Las famosas bicicletas vagabundo. En esas yo aprendí a andar en bicicleta. Ojo, tampoco tuve una, Yo nunca tuve bicicleta. Pero aprendí por un vecino. Un vecino me prestaba su bicicleta y con él aprendí a andar. Y como todos los niños, no faltó que me fuera a estrellar en un árbol. Eso era típico. Era típico que te fueras a estrellar en un árbol. Y bueno, también existían los famosos juguetes típicos en los 80s. ¿Quiénes no recuerdan el fabuloso Fred? Ese fabuloso Fred, yo me acuerdo que tenía varios juegos. Pero el más importante, el que más queríamos todos jugar, era el de memoria. Todos queríamos jugar memoria. E inconscientemente estabas trabajando tu mente. Inconscientemente te divertías, pero aprendías. Te divertías y estabas a la vez trabajando tu mente. Esos eran los juegos de antes. Eso era antes. Hoy es muy difícil encontrar un juego en el cual te diviertes y aprendes. Hoy es muy difícil, no lo encuentras. O probablemente sí existe algo así, pero es muy difícil que lo encuentres. Y antes era muy común. En aquellos años, a inicios de los 80s, aparecía lo que era el Atari. Para muchos fue el primer videojuego. Fue el primer videojuego que tuvieron. Y de ahí, después salió la competencia, que era el Nintendo. El primer Nintendo que apareció. Y cómo olvidar que de ahí aparecen también las famosas maquinitas. ¿Y recuerdan el meme que existe ahora? De los niños jugando maquinitas cuando te quedabas con el cambio de las tortillas. Pues sí pasaba. Y perdón madre, pero ahora te vas a dar cuenta que a veces te faltaba cambio, pero era porque se iba de donativo a las maquinitas. Pero sí pasaba. Y antes de entrar a la escuela, los que íbamos a la escuela en la tarde, era de ley pasar antes y echarte un juego en las maquinitas. Y eran juegos que realmente te hacían trabajar tu mente, que realmente te hacían pensar, te hacían entretenerte. Eran otro tipo de juegos distintos. En el caso de las niñas querían tener las muñecas de Lili Ledy. No sé si se acuerdan de esa marca. Hoy creo que ya no existe Lili Ledy. Creo que ya no existe. Han salido infinidad de muñecas ahora. De hecho después salió Barbie. Han salido un montón de muñecas y marcas. Pero creo que Lili Ledy dejó de existir hace un tiempo. Pero era lo de moda en aquel entonces. En los años 80 también existían las famosas videocaseteras. ¿Recuerdan los cassettes beta y VHS? ¿Cuántos no grabaron sus programas de televisión, sus películas o sus videos en un beta o un VHS? ¿Cuántos fueron a rentar en un videocentro, en un Videovisión, antes de la llegada de Blockbuster? ¿Cuántos llegaron a ir? ¿O recuerdan las rebobinadoras? Hoy esa palabra a lo mejor muchos no la recuerdan. O los chavos de hoy no saben qué es una rebobinadora. Bueno, pues una rebobinadora era un aparato que servía para rebobinar, exactamente. El cassette beta o VHS no era más que un cartucho
cartucho, un cassette que adentro contenía una cinta, que esa cinta iba de un círculo, o sea, un carrete, de un carrete a otro carrete. Y mientras pasaba al otro carrete, pues iba reproduciendo la película o la cinta, ¿sí? Terminaba esa película y para rebobinarla, tú tenías, podías rebobinarla o regresarla desde la misma videocasetera, pero te tardabas muchísimo. Entonces, para hacerlo más rápido, comprabas una rebobinadora, que era un aparato largo también, en el cual tú le levantabas la tapa, oprimías un botón y se levantaba la tapa. ¡Pac! Se oía cómo se levantaba. ¡Pac! Me introducías tu beta o tu VHS, lo cerrabas y lo oprimías para rebobinar. Y se oía cómo trabajaba. Bla, 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 bla. Terminaba de rebobinar y lo botaba. Pues ya cuando lo botaba, pues ya tenías el cassette o la cinta rebobinada. Y entonces ya, en ese entonces, pues ya tu cinta ya estaba lista para volverse a usar. O si era de un Videovisión, un videocentro, pues tenías que regresarla rebobinada. Existían formas normales, así como les digo, de un rectángulo, o existían formas de vehículos, de carros, de coches. Esa era la forma de la rebobinadora. Digamos que esa era la forma cool, ¿no? Era lo más cool. Y también existían rebobinadoras manuales, en las cuales tú le introducías por el lado contrario del cassette o de la cinta, le metías el rebobinador, que era como un engrane, así para decirlo, era como un engrane que tú lo ponías y con una manija le ibas jalando, le ibas girando y ibas jalando la cinta, ¿sí? Y eso al final ya rebobinabas toda la cinta, quitabas el engrane y ya podías guardar la cinta. Esos eran los famosos rebobinadoras, ¿sí? Y en aquel entonces, en los años 80, muchos se acordarán que en el baile existía el famoso break dance. ¿Cómo olvidar la canción del pájaro loco? ¿La recuerdan? Existía toda esa época del break dance, aquella época en la cual ponían pedazos de cartón en el suelo y se retaban a duelos de baile. Y eran duelos de baile sanos, en los que nadie peleaba, nadie discutía, simplemente era sacar tus mejores pasos en ese cuadrado de cartones, así, sin más. Y te tirabas al piso y te aventabas tus mejores pasos, tus mejores piruetas. Eso era la época del breakdance. Pero también existía la época del high energy. Teníamos el high energy con los famosos sonideros, que en ese entonces lo de moda y lo más sonado era Polymarch y Patrick Miller. Eran lo top, o sea, era el top del high energy. Lugar donde se anunciaban estas dos, Polymarch o Patrick Miller, eran lugares con llenos garantizados en el lugar que se presentara. Inclusive había eventos que se grababan también para la televisión, o eventos sonideros de salsa, que en aquel entonces ya despuntaban, ya sonaban y ya eran los fuertes, el sonido cóndor, el sonido la changa y muchos más. O sea, el movimiento que hubo salsero en México tuvo un boom muy cañón. La salsa en México sonaba mucho, y en ese entonces lo de moda eran los sonidos, y el sonido de la changa y el cóndor eran lo de ese momento, y eran los imanes para cualquier evento. Ya que estamos en el tema de la música, en aquel entonces la música sí era de niños. Y para muestra, 3 botones: Timbiriche, Parchís, Microchips. Solamente por mencionar 3
3 grupos o 3 artistas que fueron emblemáticos de esa época y que realmente cantaban canciones de acuerdo a la edad de los niños, porque eran canciones, digamos, sanas, sin ninguna malicia. Digo, si queremos comparar épocas, nada que ver en ese entonces Timbiriche, Parchís, Microchip con hoy Bad Bunny, Maluma, todo lo que quieran hoy poner hoy, porque hoy los niños escuchan eso. Y no me digan que no, o sea, seamos sinceros. Hoy ves a un niño de 8 años, 5 años, 7 años, ¿y qué es lo que te dice que escucha? Maluma, Bad Bunny, Ozuna, Becky G, y podemos seguir mencionando la lista de reggaetoneros que los niños escuchan. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy en el pleno siglo XXI. Y continuando con la música, también existían los festivales para niños, netamente de canto. Festivales como Juguemos a Cantar o América Esta es tu canción. Eran festivales en los cuales los niños competían para llevarse un premio por ser el mejor cantante, el mejor intérprete o la mejor intérprete de aquellos tiempos. Y solamente por mencionar algunos están Lorenzo Antonio, Lucero, Ivonne Ivette, Thalía, algunos de los personajes que salieron de aquellos festivales en aquellos años. También el transporte en aquellos años era muy distinto. Algunos recordarán lo que era la Ruta 100, unos camiones largos con una cromática en color café y amarillo. Camiones que eran muy chatos, yo me acuerdo muy bien. Y también en aquel entonces existía el transporte colectivo, o lo que ahora conocemos como microbús o combis. Antes no era así, tal cual. Para que ustedes se den una idea, o los contemporáneos se den una idea, o recuerden cómo era el transporte antes, yo me acuerdo muy bien que habían unos carros, que en ese entonces le llamábamos lanchas, porque parecían lanchas, que eran los que prestaban el servicio colectivo. Y me acuerdo que atrás, en la parte de atrás del chofer, creo que le metías 3 personas, o hasta 4, si no me equivoco. Estoy tratando de hacer memoria, pero no tengo muy bien el dato. Atrás le metías creo que 3 o 4 personas, bien pegaditas, todas bien juntas. Y adelante no me acuerdo si le cabían 1 o 2. Creo que le cabían 2. O sea, solamente 6 pasajeros llevaba el transporte. Y para que ustedes se acuerden cómo eran esos, les voy a dejar una imagen aquí de los famosos cocodrilos, que eran los taxis de aquellos años de los 50, 60, si no me equivoco, o 70, pero que era similar a las famosas lanchas que les menciono, que era el transporte colectivo que existía en aquel entonces. Y por último quiero mencionar que los niños de los 80 nos tocó ver las grandes hazañas de Hugo Sánchez, sobre todo con el Real Madrid, al Toro Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles, y cómo olvidar las grandes peleas de Julio César Chávez, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Y así terminamos este viaje por el pasado para aquellas personas que vivimos aquellos años. ¿Te recordó algo? ¿Cuántas cosas te vinieron a la mente? ¿Recordaste algo que en su momento te hizo sufrir? ¿Algo que en su momento te hizo gozar? ¿Algo que en su momento te sacó muchas risas, muchas alegrías? Comparte por favor tu opinión. Vamos a hacer un poquito de memoria y compártenos aquí qué fue lo que te vino a la mente. Pero principalmente comparte este video. Déjame un gran like, por favor suscríbete al canal y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho, les mando un abrazo.